Buenos días, ¿cómo están? ¿Tudo bem? ¿Tudo bonito? ¿Cómo no va a ser de esa forma si Dios está con nosotros? Amén. A pesar de las dificultades que está afrontando nuestra querida y amada Bolivia. Asimismo nosotros también, cuando afrontamos situaciones adversas, el Señor está ahí presente. Bien, mis amados hermanos, voy a dar una pequeña lectura a la palabra del Señor antes de dar inicio. Vamos a ver el tema expuesto por nuestro Señor en su libro, Primera de Reyes, capítulo 22. Así dice la palabra del Señor. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Bien, amados hermanos, inclinamos nuestros rostros, por favor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor amado, nuestro Señor bendito, en esta mañana, Señor, estoy alegre y contento, Dios mío, porque tu misericordia es grande, Señor, porque puedo ver aquí a mi querido pastor, a todos los hermanos que conformamos esta pequeña iglesia, y que por tu voluntad, Señor, y por tus cuidados, podemos estar hoy aquí. Recibe las alabanzas que les hemos cantado con todo el corazón, Señor, que sean gratas delante de tu presencia, Dios mío. Por favor, en esta mañana te pido que toques nuestros corazones. Pido, Padre Santo, por favor, la guía de tu Espíritu Santo, para que seas tú hablando, Señor, y no yo. No quiero ser elocuente, Padre amado. Quiero aprender a decir tu verdad y a vivir en función a ella. Gracias, querido Padre Celestial, bendice tu mensaje. Y como siempre, Padre querido, te alabamos y te bendecimos. Y gracias por estar aquí presente. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, lo que acabamos de leer es una porción de la Escritura Segunda de Reyes. Y vieron, ¿no?, dos personajes muy importantes, que fueron Acab y Josafat. El consejo divino frente al desprecio humano. Josafat, prácticamente el consejo que había recibido no era de su agrado, porque le confrontaba. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido confrontados con nuestros anhelos y nuestros deseos? Un poco acerca de este libro. El tema de Primera de Reyes trata de la ruptura. Fue escrita entre el 561 al 538 a.C. Su autor es desconocido, aunque algunos atribuyen a Jeremías o otros profetas. El escenario es Israel. Historia teológica basada en registros y crónicas antiguas.
Cuando tú te sumerges en estas escrituras, son libros históricos de parte del Señor, y donde los puedes profundizar en las crónicas, que son los escritos de los reyes, ¿no? Donde van sus memorias. Y ahí vas a poder encontrar también muchas cosas. Y este Primera de Reyes, en sus primeros capítulos, estaba afrontando una situación complicada. Había un problema familiar de parte de su familia del rey David. Y bueno, ahí el Señor le dijo al rey David que Salomón iba a heredar el reino, pero tenía un hermano que estaba en contra, político, ¿no? Vemos cómo busca la gente el poder. Bueno, la situación es que al final reinó Salomón, pero David le dio un consejo bien importante antes de partir, porque le dijo, David fue realista, yo ya estoy pronto para seguir el camino de todas las personas. Es decir, sabía que iba a morir. Y es así, hermanos. Va a llegar un tiempo en el cual nosotros también vamos a afrontarnos a esa situación. Pero hay que afrontarlas como él la estaba afrontando, a pesar que sabía de su destino, a pesar que otros no querían que eso suceda. En su corazón tenía eso. Y Dios no la abandonaba, nunca lo abandonó. Por eso también David le dijo a su hijo que siempre se ampare en el Señor, que cumpla sus mandamientos, sus estatutos, como dice ahí. Pero sabemos que Salomón tuvo bastantes esposas, las cuales desviaron su corazón. Ahí también me hace pensar acerca del yugo, ¿no? Yugo desigual no solamente es en pareja, ¿no? Sino también en el trabajo, en la sociedad, de diferentes formas. Entonces Salomón, después que partió, ya estaba viendo estos trasfondos por el tema de la ruptura. La gente no estaba contenta ya con el gobierno, como podemos ver en estos días, ¿no? Y el hijo de Salomón, Roboam, tomó malos consejos de sus amigos poco sabios. Y es verdad, amados hermanos, muchas veces, muchos jóvenes a veces se creen súper dotados, con coeficientes súper altos, pero a veces el verdadero consejo está en aquellas personas que ya atravesaron por ciertos caminos. Y a veces esos consejos no las queremos oír, más queremos escuchar que vayan conforme a lo que nosotros pensamos o sentimos. Entonces esto ocasionó la división del reino. Acá se ha registrado la división de Israel del norte y Israel del sur, comúnmente conocido Israel del norte como Israel del sur como Judá. Y hay una característica importante también en esta ruptura, amados hermanos. Ambos reinos tenían sus propios reyes. La diferencia es la siguiente, que todos los reyes del reino del norte de Israel, todos hacían lo malo delante de Jehová. Lo pueden leer y consultar las escrituras. Y uno de esos reyes es Acab. En cambio, en el reino de Judá, si bien no han sido perfectos, muchos de ellos, a pesar que a veces pecaban, siempre trataban de volver al Señor. Y Josafat era una persona que amaba a Dios, derribó los altares, se hizo poderoso, porque Dios estaba con él. Entonces, ahí tenemos dos personajes, ¿no? Dos escenarios. Un reino que estaba con Dios y un reino que no estaba con Dios. Y vamos a verlo el tema desde el contexto, cuerpo y conclusión. Primero, una visita estratégica. En los primeros versículos que nosotros hemos leído, es que el rey Josafat descendió al rey de Israel. Y si ustedes analizan el libro de Segunda Crónicas 18, dice, porque contrajo parentesco con Acab, rey de Israel. Es decir, que su hijo se había casado con su hija. Entonces tenían lazos familiares, si quisiéramos decir. Pero ¿quién era Acab? Acab fue un rey bien perverso, maligno, mal. Y no hacía la voluntad de Dios. ¿Quién era su esposa? Su esposa era la famosa Jezabel.
Y sabemos qué cruel ha sido esa mujer. Siempre le inducía a su marido a pecar, ¿no? Mataban a los profetas del Señor. Incluso Elías tuvo que escapar, tuvo que huir. Pero miren ahí cómo Josafat se hizo ese parentesco con Acab. Luego, recuperar Ramot de Galat. ¿En quién estaba ese recuperar el Ramot de Galat? En Acab. Acab había perdido territorio que los sirios le habían quitado, pero él quería recuperar eso. Y ahí, ¿qué nos enseña? Estaba buscando ¿qué cosa? Poder. Estaba buscando el poder a cualquier precio. Y Acab, miren, persuadió a Josafat para ir a la batalla contra los sirios en Ramot de Galat. Porque me vas a acompañar, le dijo prácticamente. ¿Qué le contestó Josafat? Mi pueblo es tu pueblo, mis caballos son tus caballos. Entonces, no se estaba dando cuenta Josafat que acá prácticamente le estaba tendiendo un lazo, ¿no? Para poder ir a la batalla, a la guerra. ¿Ustedes creen que acá le importaba la vida de Josafat? Cuando hay guerra, amados hermanos, o cuando hay batallas, discordias, alguien siempre sale lastimado, ¿no? En este caso, ¿quién estaba cuidando su espaldita? Acá. Y Josafat, bueno, quería ayudarlo en cierta forma, en cierta manera. Pero sabemos que uno amaba a Dios y el otro no amaba a Dios. No lo amaba, por nada del mundo lo amaba. Entonces, Josafat, en esta parte donde dice manipulación espiritual de acá, ¿qué ocurrió ahí? Josafat quiso confirmar la voluntad de Dios antes de la batalla y pidió consultar un profeta verdadero de Jehová. Porque ¿qué había hecho acá? Acá había reunido 400 profetas, pero suyos de él. Y a ellos les consultó, voy a ir a la batalla, me va a ir bien. Sí, anda, ve, pelea, Dios está contigo. Hoy en día lo podríamos resumir, ven y recibe tu milagro. Es lo que se predica, amado hermano, amada hermana. Hoy en día no se está viviendo una sana doctrina. Nosotros nos vamos a una iglesia sencillita, digamos, con nuestras virtudes, con nuestras falencias. Agradezco la vida de mi pastor, que trata de conducirnos en la verdad. Y la verdad, amados, generalmente no cae bien a las personas, al ser humano. ¿Por qué? Porque es confrontar. Entonces pidió consultar a un profeta verdadero. Acá mencionó a Micaías, pero lo despreciaba porque no le daba mensajes favorables, no le decía lo que quería oír. A veces nosotros vamos y buscamos un consejo y queremos escuchar de esa persona lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos. Pero cuando nos dicen otra cosa, no, despreciamos eso. Preferimos no oír, preferimos hacer oídos sordos a ese consejo. Yo mismo me he afrontado muchas veces y me ha ido mal, no me ha ido mal. Entonces aquí también nos llama una reflexión el Señor. Entonces acá mencionó a Micaías, pero lo despreciaba porque no le daba mensajes favorables, a diferencia de los demás profetas que agradaban al rey. Micaías habló solo la verdad de Dios. Acá, con un corazón endurecido, rechazaba deliberadamente la voz de Dios. Por eso dijo, yo voy a hacer eso. Pero a pesar de que estaban reunidos acá y estaba reunido Josafat, y Josafat estaba ahí, a Josafat también le faltó un poco de carácter, ¿no? Y bueno, prácticamente en toda la revelación que hubo, incluso había soldados que le decían a Micaías, mira, tú vas a ir ahora donde el rey, donde los reyes, mira, por favor, profetiza bien pues para acá. Entonces, simplemente Micaías dijo, lo que Jehová me hablare, eso hablaré. Entonces llegaron,
hubo el consejo, fue un poco sarcástico Micaías, ¿no? Le dijo, ve, anda, el Señor está contigo, no sé qué, no sé cuánto. Y ya acá conocía, estaba recibiendo eso como un sarcasmo, ¿no? Y la cuestión es que le dijo, por favor dime, en cierta forma, ¿qué dice Jehová? Entonces cambió el discurso. Ahí es donde le dijo, yo he visto al pueblo como un pastor sin ovejas prácticamente, y cada uno se fue a su casa. Y acá le miró a Josafat, ¿ves? Nunca me profetices por ahí. Y cambio 400, ya tenemos 400 votos, aquí tenemos un voto. Democracia. Vámonos con lo que ellos nos están diciendo. Y después hubo tal rebelión también internamente que lo metieron a la cárcel a Micaías. Incluso Micaías les dijo a ellos, si el Señor no habló por mi boca, entonces el rey prácticamente no va a volver conmigo. Pero pasó todo lo contrario. Y cuando fueron, miren cómo fue la estrategia. Josafat se disfrazó como alguien más de la batalla. No estaba yendo con sus ropas reales. ¿Quién estaba yendo con sus ropas reales? Fue Josafat. Acab no. Y cuando estaban en la batalla, los sirios habían determinado dar muerte al rey de Israel. ¿Y quién era el rey de Israel? Acab. Josafat era el rey de Judá, de Israel del sur. Y esa fue la orden. Y miren cómo fue. Ellos fueron, ¿no? Vieron en ropas reales a Josafat. Ahí está acá, vamos y matémosle. Entonces todo el ejército estaba viendo en contra de él. Y este hombre gritó, clamó Josafat. Y Dios lo oyó. Y donde más nos revela fue en el libro de Crónicas. Y la cuestión es que los sirios desistieron de ir ahí. Y uno de los soldados, pocha, no puede ser el rey acá. Agarró su flecha, donde sea, lanzó su flecha, a ver, vámonos. ¿Y qué creen que pasó? Por una nudra bien chiquitita, lo atravesó acá. Y acá prácticamente volvió muerto. Pocas palabras, se hizo su voluntad de acá. Pero cuando van a poder revisar el libro de Crónicas, dice algo importante. Y eso también va para los hijos de Dios. Dice, cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y los rodearon para pelear. Mas Josafat clamó a Jehová, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. De él. Pero el profeta Jehú lo confronta. Y miren lo que dice, esto es bien importante, nos enseña también a nosotros. Aquí nos da en cierta forma los resultados de compatibilizar nosotros con personas que no aman a Dios, que aman sus propios placeres. Y dice así, y Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro un vidente, Jehú, de Anani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido delante de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Miren que Dios no se complace en el pecado. Ha salido ira. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Pero se han hallado en ti buenas cosas. Se han hallado en ti buenas cosas. Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Hermano, si tú has pecado y no te ha venido algo fuerte, ten por seguro que el Señor te ha rescatado. No por lo bonito que seas, no por la plata que tengas, no por tus capacidades que tengas, sino porque el Señor conoce tu corazón y nos da oportunidades. ¿Cuántas oportunidades no me habrá dado a mí, por ejemplo? Un montón, amados hermanos. Entonces aquí también nos enseña que Dios, en su misericordia, le dio a Josafat, ¿qué cosa? Su gracia, lo que no merecía. Esos conceptos los podemos ver hoy en día y miren cómo lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor es bueno
Y Él no nos ve a nosotros, Él ve a su Hijo Jesucristo a través de nosotros. ¿No? Entonces, qué importante, manipulación espiritual de acá. Tengamos cuidado, amados hermanos, con quienes nos rodeamos, qué voces escuchamos. Y nos vamos a enfocar en esta porción de la Escritura esta mañana. ¿Qué dice? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. La diferencia, miren, un hijo de Dios trata de defender al Señor, pero un hijo que no es de Dios aborrece a todo lo que es de Dios. Entonces acá podemos dividirlo el mensaje en estas porciones, ¿no? El consejo divino de consultar al Señor a través de un hombre de Dios. El desprecio humano. El ser humano por naturaleza no ama a Dios. No amamos a Dios, amados hermanos. Cuando Dios llega a nuestras vidas, y si nosotros tenemos un corazón dispuestos para Él, Él entra en nuestra vida, en nuestro corazón, nos cambia, nos transforma. Muchas cosas cambian radicalmente, otras cosas van cambiando poco a poco. Personalmente, amados hermanos, yo no soy cristiano desde chiquitito. Por la gracia del Señor, yo lo conocí a mis 22 años. Dios utilizó la vida de nuestro querido pastor, también de otros amados hermanos. Miren cómo Dios nos llama. Y la pregunta es si nosotros escuchamos esa voz y nuestro corazón cómo está. Incluso en mi familia atravesamos muchas cosas duras, hasta mi corazón se endurecía contra ciertas personas, a pesar que mi vida trataba de caminar con rectitud y con verdad y ayudando y colaborando, pero mi corazón estaba muerto en delitos y pecados. Y el Señor me cambió, me transformó, y por su gracia me hizo comprender que el hombre nunca lo va a buscar por sí solo. Luego, el llamado a la sensatez. Josafat dijo: no hable el rey así. También cuando el cristiano a veces ya pone oídos sordos y peca deliberadamente, se endurece el corazón, y a veces hablamos lo que no deberíamos hablar. Y muchas veces, depende de las situaciones también que afrontamos en la vida, a ver si, Señor, si tú estuvieras aquí, no estás, no siento tu presencia, ¿no? ¿Por qué a mí no se me cumple como a otros? Digamos. Pero sepa, pues, hermano, hermana, que el Señor va conformando nuestro corazón y haciéndolo similar ¿a quién? ¿Al corazón de quién? De Jesucristo. En muchas partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, mira a Cristo. Mira a Cristo. Y cuando uno mira a Cristo, el Señor le fortalece. Como dijo Pablo, ¿no? Cuando estaba a punto de ir a Roma, ya estaba triste, y se le apareció a la medianoche el Señor y le dijo: Pablo, así como has testificado, es necesario que testifiques. Salmos 23, que nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La pregunta es si creemos, amados hermanos. Y eso me tengo que darse yo mismo. Creo en la palabra de Dios, creo en todo lo que aquí está escrito. Bien, sigamos. Acerca del consejo divino. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Nos habla de la fidelidad a la verdad de Dios. Micaías dijo: lo que el Señor me dijere, eso hablaré. Es decir, que Dios transmite su consejo por medio de varones fieles que hablan conforme a su palabra y no ceden ante la presión. Vamos a afrontar situaciones bien complicadas en la vida, hermanos, decisiones bien difíciles a veces de tomar. Pero lo mejor que podemos hacer es decir: Señor. Y si vamos y buscamos un consejo de alguien
que está conviviendo una vida piadosa en comunión con el Señor, y quizás el consejo que estamos recibiendo no vaya con lo que nosotros estamos pensando, eso es una buena noticia. ¿En qué sentido? En el sentido que Dios se está preocupando por ti, por mí. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, ¿qué dice el Señor? He aquí, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Elige tú. Dios nunca te va a obligar a nada, absolutamente a nada. Él te está llamando y te llama con cuerdas de amor para que veas que Él es soberano y que Él quiere lo mejor para ti. Por eso dice, no voy a dar a mi hijo, no sé, una serpiente, si me pide pescado, por decir. No. Él siempre va a dar a sus hijos cosas buenas. Pero para que nos pueda dar cosas buenas, nuestro corazón tiene que estar conforme hacia el Señor. ¿Para qué? Para que la bendición no se sobreponga a la presencia de Dios. Como pasó un tiempo con Salomón, que fue bendecido, fue el hombre más sabio de toda esta tierra, pero todo eso sobrepasó al Señor. Al final hizo lo que quiso. Pero lo bueno es que al final de sus días vio que todo era vanidad. Y es así, hermanos, todo es vanidad. Hoy en día puedes estar en un puesto poderoso, pero mañana puedes estar afrontando consecuencias ilícitas. ¿Qué más nos enseña del consejo divino? Disponibilidad para ser instrumento de Dios. Como los 400 profetas versus Micaías. ¿Quién era el instrumento de Dios? Micaías. Los otros 400 se armaron incluso cuernos y así tú vas a ir y así vas a derribar. Puedes entrar a las redes sociales, ver estas aclamaciones de algunas personas que dicen, ¿no? Dios está contigo, Dios no, y no usan la Biblia. De aquí a 5 meses tu negocio va a ser prosperado, pacta con Dios, etc. Eso se está propagando. Eso no es la sana doctrina. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es simple, amados hermanos. El Evangelio consiste en que nosotros somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Amén. Amén. Cuando yo conocí al Señor, lo poquito que sabía de Él, pensaba, miren cómo era el pensamiento, que si yo estaba con Dios, todo tenía que ser bonito. Tenía que tener cargo, casa, plata, etc. Que nunca me iba a ir mal. Ese era mi pensamiento, así me empecé a acercar a Dios. Cuando Dios lo utilizó de esa forma, en cierta forma. Pero luego, pasando los tiempos, el tiempo mejor dicho, e incluso cuando las primeras veces que agarraba la escritura la leía, no entendía, tartamudeaba incluso. Pero después, buscando al Señor en oración, teniendo su presencia, empecé a comprender la palabra del Señor. Y entendía, amados hermanos, que la disciplina es necesaria para el Hijo de Dios. Es decir, que este mundo no ama a Dios. Y este mundo ama los placeres. ¿A quién no le gustaría tener un departamento de 300 metros cuadrados, por decir? Un Porsche. ¿A quién ir viajar, tener sus yates? ¿A quién no le gustaría? Esas son cosas del mal. Pero todas esas cosas, el día que tú te mueras, no las vas a ayudar. Dios no está en contra de las posesiones que nosotros tenemos. Dios quiere que nuestro corazón esté dispuesto para Él y que las cosas que tengamos las usemos para su obra. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, en esta parte de la disponibilidad de ser instrumentos hijos de Dios, es importante analizar nuestro corazoncito. En Isaías, capítulo 6, vino un ángel, ¿no? Uno de los arcángeles o serafines, que con un carboncito le purificó a Isaías. Y vino una voz, ¿no?, que dijo, ¿y qué enviaré por nosotros? ¿Y qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Porque él ya había sido purificado y estaba dispuesto a hacer la obra del Señor.
El consejo divino es recibido por corazones dispuestos a ser instrumentos de Dios para el servicio de su gloria. Nosotros hemos leído, ¿no?, o hemos escuchado de ciertos libros que han sido escritos por ciertos hombres, del progreso del peregrino. Es bonito ese libro, les aconsejo que lo puedan ver. Pero ¿dónde ha sido escrito? En la cárcel. ¿Ustedes creen que esa persona deseaba eso? Quizás no, pero quizás Dios lo ocupó en la cárcel para que él pueda propagar el Evangelio. Pablo, cuando estaba en las prisiones, cuando escribió el libro de Filipenses, miren las situaciones. Y estos varones eran instrumentos de Dios. El mismo Señor Jesucristo, cuando vino en los primeros capítulos de San Juan, dice que él no se fiaba de los hombres porque él sabía lo que había en el hombre. Lo que acabamos de ver, ¿no?, del rey Acab, no le importaba en el fondo la vida de Josafat. Entonces, donde hay un varón fiel y disponible, el consejo de Dios nunca falta. El desprecio humano, amados hermanos. Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. ¿Qué tenemos acá? Que el corazón humano tiende a rechazar el consejo de Dios cuando éste confronta sus deseos. Vamos a ser confrontados, amados hermanos, muchas veces con lo que nosotros anhelamos y queremos. Y si Dios nos ama, yo sé que Él nos ama, nos va a advertir ante ciertos deseos o anhelos que nosotros estamos pidiendo. Que si va conforme a la voluntad del Señor, claro, no va a haber ningún problema. Y sabemos cuál es el éxito, no ser salvo, ser sabio, y después podemos hacer lo que sea, porque lo que vamos a hacer va a ser conforme al corazón del Señor, ¿no? Entonces, el corazón que no conoce a Dios prefiere seguir sus propios deseos por encima de lo que Dios ha determinado. Menosprecia el consejo divino y rechaza la verdad cuando no se ajusta a lo que quiere. ¿Se acuerdan de esa frase? Que Dios nos salve. Y después, llegando ya a Navidad, el anterior año, Jesús, Señor Maestro, Señor. Qué complicado, amados hermanos. Nuestro corazón está podrido. Necesitamos a Dios para poder ver con Él lo que Él quiere que nosotros aprendamos a mirar. Como dice su palabra, ¿no? Él no mira lo espléndido, lo que está afuera. Él mira el corazón. Entonces eso también es un llamado para que nosotros examinemos lo que aquí tenemos, aquí adentro, que está, y si está conforme al Señor. Por naturaleza, el corazón humano ama las tinieblas y rechaza la luz de Dios. En San Juan, ¿qué nos dice, no? Ahí nos habla, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se más tenga vida eterna. Pero ¿qué dice ese versículo? También, líneas abajo. Mas los hombres amaron las tinieblas más que a la luz. Por eso lo crucificaron. Nosotros no lo hemos crucificado, porque nuestro pensamiento está de continuo solamente el mal, como lo habla el libro de Romanos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Difícil, amado hermano, amada hermana, alguien va a hacer algo bueno por ti. Solamente se hace porque Dios ha tocado el corazón de esa persona. Si hoy uno está recibiendo una ayuda y está siendo beneficioso para tu vida, sepa que viene de parte del Señor, ¿no? Entonces, el corazón no redimido ama las tinieblas porque sus obras están inclinadas hacia la corrupción. Cuando la verdad lo confronta, se opone a ella y termina aborreciéndola. El problema no es la ausencia de verdad, sino la resistencia del corazón a someterse a ella. Cuán importante es por eso el corazón nuestro y cómo está delante del Señor. Mi consejo, mis amados hermanos, es acercarnos a Dios,
mostrarle nuestro corazón tal cual está, contarle nuestros anhelos, nuestros deseos, pedirle misericordia y que nos dé ayuda a tener dirección en lo que vamos a hacer o vamos a tomar. A mí me pone en reflexión cada que escucho a personas que están cerca al Señor, voy a poner esto en oración, voy a seguir lo que dice el Señor. Y yo me pregunto en mi propia vida, no si yo hago eso, porque eso me dice la palabra. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. El llamado a la sensatez. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿Qué podemos analizar de eso, queridos hermanos? Que hay un peligro. El peligro de seguir los propios deseos en lugar del consejo de Dios. Y eso se puede decir con una palabra que se llama concupiscencia. Concupiscencia quiere decir deseos desenfrenados. A toda costa lo voy a hacer, a toda costa lo voy a conseguir. Y muchas veces esos deseos que son desenfrenados confrontan a la verdad de Dios y son confrontados, obviamente. Entonces, cuando el corazón se inclina a sus propios deseos, rechaza la verdad y busca solo lo que le agrada oír. Solo lo que le agrada oír. Hermano, estoy queriendo hacer esto, lo otro. Si tú no le interesa a la otra persona, sí, está bien, hermano, hazlo más. En cambio viene alguien que te dice, mira, creo que no estás haciendo por buen camino. Y no te hace caso vos. A él le voy a hacer caso. Tiene mayor estudio, tiene mayor no sé qué, no sé cuánto. Y aplicas y lastimosamente al final te va mal. Y ahí gritas en el desespero, Señor, ayuda. Y miren cómo Dios ha sido misericordioso, ayuda. Lo podemos ver. Entonces, estos deseos, cuando son desenfrenados, no se detendrán. Acab ya había dicho que iba a ir. Eso ya estaba determinado aquí en su corazón. ¿Por qué creen que el policía, digámoslo así, le dijo a Micaías, por favor dile pues así, para que vaya, apoyarle? Adoradores, tengamos cuidado, amados hermanos. Entonces no se detendrán por más razones que se le presenten. Y a Micaías le había hablado con la verdad de Dios, le había dicho, ¿no? En cierta forma le dijo, si vas, esto es lo que va a pasar. Pero este hombre dijo, no me importa en su corazón. Y lastimosamente pasó lo que pasó, y lo que pasó fue que murió. Hermanos, si hoy en día estamos siendo afrontados por ciertas situaciones en la vida, y hemos recibido un consejo sano en la voluntad del Señor, analicémosla, pongámoslo a los pies del Señor. Señor, he recibido esto, pero no va con lo que yo no estoy pensando, estoy creyendo. Ayúdame a afirmarlo si es así. Y el Señor va a poner certeza en el corazón. Eso es increíble. Por eso, bueno, hay un dicho, ¿no?, que dice, no sé lo que estoy haciendo, pero sé que en el fondo está bien. Y eso no es que es tu propia intuición, es lo que Dios está poniendo aquí adentro. Esta semana he atravesado por una situación bien difícil en el trabajo, pero clamé como Josafat, y el Señor en su amor y en su misericordia envió la ayuda correspondiente. Se fueron afirmando muchas cosas, muchas situaciones. Entonces, por eso es importante a veces ponerle ciertos frenos a ciertos deseos y anhelos que tenemos en nuestros corazones. Porque en este libro de 1 Timoteo habla también y dice que habrá tiempos en los cuales no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a los deseos de los feligreses, hermanos. Populista. Para nosotros nuestra autoridad es la Escritura. Y tú mismo te vas a dar cuenta que cuando caminas en la luz de las Escrituras,
muchas veces vas a ser confrontado en la vida, en las decisiones que estás tomando. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te dice la Escritura en Efesios capítulo 6? Muchas explicaciones te dan. Te dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Este es su primer mandamiento con promesa. Entonces, si tú amas a tus padres, los honras, los ayudas, etc., en la tierra te va a ir bien, es un mandamiento con promesa. También habla a los siervos, obedeced a vuestros amos con temor y temblor, como al Señor, porque la recompensa que cada uno debe recibir va a ser de parte del Señor. Y también le habla a los siervos, ¿no? Y les dice que ustedes no sean ásperos, trátenlos bien también, porque el Señor de ellos te va a pedir cuentas. Y recuerda siempre, la Escritura te dice que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante y nos defiende, como dice la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante saber también qué información nosotros estamos recibiendo. Incluso, todo lo que se predica desde acá, desde este púlpito, vayan a las Escrituras, revisen. Por eso estoy tomando el pelo. Revisen, está a las Escrituras. Ustedes mismos vean si es así. A ver, hermanos, ¿qué ha dicho esto? Por ejemplo, ya pa, tienes razón, no tienes razón. Aquí se podría mejorar. O le puedo decir esto, que entonces, hagamos como los hermanos que hicieron de Berea, que examinaban todo lo que Pablo decía, ¿no? Luego, la sensatez de valorar y respetar al siervo de Dios. Ahí también es algo bien importante, amados hermanos. El siervo de Dios es una persona elegida por el Señor para tareas del Señor. Dios le da unas funciones para que esta persona las ejecute. Entonces, el hombre sensato reconoce la importancia de la voz de Dios y no desprecia el instrumento que él utiliza. Toda ofensa contra el siervo de Dios es considerada como una ofensa contra Dios mismo, y su consecuencia es seria. ¿Qué le ha pasado acá? Yo le aborrezco, dijo Micaías, ¿no? Al siervo de Dios. Pasó por demás su consejo, no fue sensato. Algo también que he aprendido para a veces tomar mejores decisiones es hacer una pausa, respirar, analizar el contexto y ver qué está pasando y buscar el mejor consejo posible. Y muchas veces al siervo de Dios no se le respeta. Entonces, cuando buscamos un consejo y viene respaldado por parte del Señor, entonces la decisión que se ha de tomar ha de ser una decisión sensata, no ha de ser un disturbio, sino que lo que vamos a afrontar va a ser así. Y también para el siervo de Dios hay responsabilidades y son también fuertes, amados hermanos. Recuerden lo que le pasó al mismo Pablo, cuando todavía no era cristiano, se quiere llamarlo así, cuando fue a querer matar a más seguidores de Jesucristo. ¿Quién se le apareció en el camino? Jesucristo se le apareció en el camino. Y le dijo, Pablo, ¿dónde estás yendo? ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué les respondió Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso la palabra de Dios dice que Él anda delante de nosotros como poderoso gigante y nos defiende. ¿Cómo Pedro salió de la cárcel? Él pensaba que era una visión, pero un ángel de Dios lo sacó y lo llevó hasta el lugar de ¿quién? De la oración. Dios nos ama, amados hermanos, y nos defiende. Nos va a extender siempre su ayuda. Pero es necesario que nuestro corazón esté en sintonía también del Señor. Y también si hay ciertas diferencias entre hermanos, queremos llamarlo así, porque las hubo, ¿no? Con Pedro, con Pablo, por ejemplo, pero incluso con Juan Marcos y Pablo, pero miren cómo ellos habrán solucionado sus problemas, sus diferencias, se habrán reunido, habrán hecho alguna mesa de trabajo, porque después en el Nuevo Testamento, ¿qué le dijo
Pablo, envíame a Marcos, a Juan Marcos, porque me es útil para el Evangelio. Dios ya había reconciliado. Eso es lo lindo de ser humano, ¿no? Que tenemos la capacidad de poder pensar, discernir. Y si estamos en la voluntad del Señor, pues Dios nos ayuda y nos guía. Entonces, la sensatez se manifiesta cuando el hombre valora la verdad de Dios por encima de sus propios deseos. Por eso el siervo de Dios tiene que hablar conforme a las Sagradas Escrituras. Y el consejo tiene que venir por ahí. Y si recibimos un consejo, pues vayamos nosotros a corroborar, si quieren llamarlo así, aquí qué dicen las Escrituras. Y ahí vamos a comprender realmente si nos han hablado conforme a ella o no. En alguna oportunidad, cuando estaba en la iglesia, en el grupo de alabanza, hicieron una reunión donde vino después un profeta, no sé si era un profeta, y decía, ¿no? Estaba hablando todo ahí, pero más hablaba de su propio corazón. Y después había dos filas, y decía, hablaba, aquí no me entiende, aquí tampoco me entiende. Y no utilizaba las Escrituras. Y yo dentro de mí, yo te entiendo. ¿Por qué? Porque en esa época estaba de moda que corras a tal y dejes tu dinero, digamos así. Y al principio estaba cayendo en ese tema cuando les comenté acerca de mis lentes, ¿no? Y cómo he sido reprendido, exaltado por este pastor. Porque, amados hermanos, se trata de amar a Dios a pesar de las cosas, a pesar de nuestras situaciones. Pero Dios no te va a dejar tirado. Él te va a ayudar, Él va a estar siempre presente en tu vida. ¿Aquí me entienden? ¿No? Entonces, veamos por eso de dónde vienen esas palabras, si provienen de las Escrituras, o están saliendo simplemente del propio corazón, y que sea un mensaje popular, porque es bien, ¿cómo les puedo decir, amados hermanos? Es bien difícil cuando una persona que viene a escuchar el mensaje de Dios, viene a buscar también esperanza. Viene a eso también, porque está perdido y necesita ayuda. Tuve un amigo, un caballero, que estaba afrontando situaciones difíciles. Y él pactaba con Dios y no salía de su problema, llamémoslo así. Eso hizo que su corazón un poquito se endureciera. Y él estaba comprendiendo las Escrituras o la salvación o el Evangelio por ese lado. Porque las personas que le hablaban o le profetizaban decían, tú haces esto así, a la silla. Pero no pasaba nada. Y poco a poco después se fue alejando del Señor. ¿Y qué creen que pasó después? Que no, dice que ese cristiano, miren cómo se comporta. Ahí también está el ejemplo que nosotros damos, ¿no? Y cuando, me encontré con él, simplemente le dije, no, hay que buscar al Señor. Busquemos a Dios, al verdadero Dios. Así no sé, nos dé salud, nos dé no sé qué, no sé cuánto. A pesar de todo eso, busquémosle al Señor. Porque cuando nosotros vamos a enfrentar estas realidades en la vida, sabemos que en el porvenir, en el futuro, cuando estemos con el Señor, ¿qué dice la palabra en Apocalipsis? Que Dios secará toda lágrima. En esta vida no vamos a entender muchas veces las cosas que nos afrontamos. Pero ten por seguro que el día de mañana Dios secará tus lágrimas. Y quizás ahí delante del Señor entenderás muchas cosas. Y seguramente vas a poder ver también que Él te guardó de cuántas cosas malas, ¿no? Entonces, por eso la sensatez se manifiesta cuando el hombre valora la verdad de Dios por encima de sus propios deseos. Como conclusión, mis amados hermanos, para el cristiano, ¿qué nos dice? El creyente debe aprender a someter su voluntad al consejo de Dios. Por eso es nuestro Señor, ¿o no?
Amén. Jesús, ¿qué te dice? ¿Por qué me dices Señor si no haces lo que yo te digo? Y nosotros somos creyentes, se supone, ¿no? Se supone, y por eso tenemos que obedecer al Señor. Un verdadero creyente no selecciona la verdad, se somete a ella. Señor, este sí, este no. Este sí, este no. No, sino seguir el consejo del Señor. Un verdadero cristiano honra al siervo de Dios y se somete al consejo divino, confiando en que, aunque no siempre lo entienda, Dios lo guía por amor. Para la iglesia, ¿qué tenemos para la iglesia? La iglesia debe valorar la verdad de Dios por encima de la popularidad. Somos pecadores, amados hermanos. Necesitamos de un Salvador. That's it. Ese es el orden. Eso es todo. La iglesia sana no es la que agrada a todos, sino la que permanece en la verdad. Nuestra amada iglesia se ha conformado en virtud a eso, ¿no? Tratar de seguir la verdad, tratar de descubrir las verdades que tenemos aquí escritas. El verdadero siervo de Dios habla la voluntad de Dios, no su propia opinión, ni busca agradar a los demás. Como personas que hablamos de parte de Dios, no tenemos que agradar a los demás, tenemos que agradar a Dios y decir las cosas conforme a la voluntad de Él. Por eso muchas veces, los mensajes que podemos compartir desde acá no son populares, te confrontan con la verdad, pero eso se hace por un bien, para que el día de mañana tus ojos no despierten en el lugar de tormento, sino con el Señor. Y lastimosamente en el planeta Tierra, queremos decirlo así, nosotros hemos hecho dioses de todo, Dios del sol, Dios de la luna, Dios, y los hemos representado hasta en imágenes, pensando que es así. Pero el Escritor te dice, han dado honra a la creación más antes que al Creador. Salmos, ¿qué te dice el libro de Salmos? El libro de Salmos te dice que Dios cuenta las estrellas del firmamento y a cada una llama por sus nombres. Dios no es un Dios de lejos, Dios es un Dios de cerca, Dios es un Dios relacional. También nos dice en el libro de Hechos, ¿qué templo me vas a construir? Pues yo me voy a construir esto, aquello. Está bien, son cosas buenas. Si el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y mira ese Dios tan grande, tan inmenso, cómo viene a morar en el corazón de aquel que ha creído, que ha tenido la fe suficiente en quién, en Jesucristo, nuestro Señor. Y Dios a esa persona lo ha agarrado y el Espíritu Santo lo puso en él. El Dios mismo vino a hacer casa en nuestros corazones. Para la vida personal, amados hermanos, cada persona debe examinar su corazón delante de Dios. Nuestras decisiones, lo que estamos haciendo, ponerle a la luz de Cristo. El problema no es que Dios no hable, sino que el hombre no quiere obedecerle. Cuando Dios te está hablando, a veces hacemos, no tengo orejas de pescado, decimos, ¿no? Entonces, no es que Dios no nos esté hablando. Quizás Dios está hablando esta mañana, no sé. Pero a mí sí, en mi corazón, por las situaciones también que personalmente a veces afronto en el trabajo, ¿no? Y también en la vida, obviamente. Por eso el problema no es que Dios no hable, sino el problema, se puede decir, es que el hombre no quiere obedecerle. Y nunca lo va a obedecer si no tiene a Dios, ¿no? Eso podemos ver también en nuestra realidad. Como una pequeña reflexión, amados hermanos, acerca del texto que hemos visto, ¿qué nos dice? El consejo de Dios siempre está disponible, pero no siempre es aceptado. El problema no es la falta de dirección divina, sino la resistencia del corazón humano. Hoy el llamado es claro: no rechaces la verdad, sométete a ella.
Dios envió a su Hijo Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dichosos aquellos que hemos aceptado y recibido esa verdad. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Dios les bendiga. Espero haya sido de bendición. Gracias. Le damos gracias a Oscarito, a nuestro hermano Oscar, por la palabra que hoy ha planteado una dicotomía